buenos días, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Una vez más estamos con ustedes a través de los estudios que se comparten cada día, cada semana. Y para nosotros es un privilegio de estar con ustedes a través de estos medios para poder compartir lo que el Señor nos da como el alimento diario para nosotros. Sean bienvenidos en esta nueva semana. Y antes de iniciar el estudio, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y te invito ahí donde te encuentres que nos puedas acompañar también. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en los cielos y en la tierra. Agradecidos estamos por esta nueva semana que nos concede, Señor. Gracias por el don de la vida. Y gracias por tu alimento que nos nutre a diario, porque lo necesitamos, Señor. Y es por eso que te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, que nos acompañes en este momento donde seremos alimentados por tu palabra. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, familia espiritual y a todos nuestros hermanos que nos siguen por las páginas de este ministerio Soldados de Jesús, sean bienvenidos todos ustedes. Somos una familia que no nos podemos conocer en persona, pero llegará el momento de que algún día nos encontraremos en esta tierra o en la venidera, pero es nuestro privilegio y nuestro anhelo, mis hermanos, de poder encontrarnos como una sola familia cuando el Señor venga a llevar a su pueblo y los lleve a morar con Él en el cielo y de ahí nuevamente regresar a este mismo planeta, pero ya transformado, en el cual viviremos. Y es por eso que nosotros anhelamos este bendito momento cuando llegue. Y por eso es que tenemos que permanecer al lado de nuestro Señor Jesucristo para que se haga realidad nuestro sueño que anhelamos todos. Muy bien, mis hermanos, en esta nueva semana que el Señor nos regala, estaremos estudiando como título principal del estudio, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es el título del estudio general que estaremos compartiendo durante toda la semana con cada uno de ustedes. Y para el día de hoy, ya en el primer día de la semana y finalizando ya este mes de este nuevo año, el título, Cristo en ti. Y tenemos dos preguntas que vamos a responder y con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía estaremos dando las respuestas a estas dos preguntas. La primera pregunta que nos hace el estudio para el día de hoy dice, ¿qué milagro obrado por el Evangelio se llama misterio? Vuelvo a repetir, ¿qué milagro obrado por el Evangelio se llama misterio? En el libro de Marcos, en el capítulo 4, el verso 3, el verso 8 y el verso 11, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al primer texto bíblico. Marcos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, el verso 3, y vamos a leer también el verso 8 y vamos a leer el verso 11. Leemos el primer verso, verso 3. Oíd aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hablando nuestro Señor en parábolas, dice en esta mañana, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y noten lo que dice acá, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. En el verso 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en el verso 11, noten lo que dice la palabra, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Qué gran privilegio tener a un grupo de seres humanos que creyeron en el Hijo de Dios y de estar a su lado, vivir con Él, fueron privilegiados de que cuando el Maestro hablaba en parábolas a todas aquellas personas que les acercaba, pero a este grupo selecto, este grupo que creyó en el Señor Jesucristo, un grupo que lo seguía donde Él iba, a Él les daba el conocimiento y les explicaba cuál era el motivo de las parábolas. Y en el verso 11 encontramos que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Qué interesante. Qué hermoso es estar al lado de nuestro Maestro y escuchar de sus propias palabras explicarnos el misterio o la forma de que cómo le hablaba al mundo, pero a ellos les hablaba de una manera más sencilla y les explicaba el motivo de las parábolas. Qué interesante, ¿no? En el libro de Juan, el capítulo 1, vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1, versos 12 y verso 13, dice lo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y perdón, estoy leyendo, vamos a leer el 12 ya. Estaba salteando leyendo directamente al 13. Dice el 12. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y noten, miren lo que dice el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, el verso 3 al 8. Miren lo que dice. Juan, el mismo libro de Juan, pero el capítulo 3, del verso 3 al 8. Dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Verso 7. No te maravilles. El verso 6, perdón. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. El 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está hablando el Señor a un intérprete de la ley, a un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un intérprete de la ley, era un maestro que instruía al pueblo de Israel, pero él no había llegado a entender de esta transformación que iba a sucederle a todo aquel que había recibido la semilla del Evangelio, que había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y noten lo que dice el mismo libro también de Juan, pero el capítulo 2, el verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? No llegaban a entender de que el maestro de los maestros no les está hablando literalmente del templo. No le está hablando literalmente a este maestro judío del nacimiento. No les está hablando a través de las parábolas de la semilla. Les está hablando a ellos en parábolas, pero a sus discípulos les dio a entender este misterio, el misterio del nuevo nacimiento. En los Hechos de los Apóstoles, la página 476, dice la pluma inspirada, mediante el poder de Cristo, noten lo que dice la sierva del Señor en la inspiración divina, mediante el poder de Cristo, hombres y mujeres han roto las cadenas del hábito pecaminoso, han renunciado al egoísmo. Los profanos se han vuelto reverentes, los borrachos sobrios, los libertinos puros, las almas que han llevado la semejanza de Satanás se han transformado a la imagen de Dios. Este cambio es en sí mismo el milagro de los milagros. Ese es ese misterio que obra a través del Evangelio. Es el misterio de la transformación, el misterio del nuevo nacimiento que obtendrá la persona que ha aceptado al Evangelio como el poder de Dios. Cristo morando en la vida de la persona. ¿De qué manera? El ser humano por naturaleza somos egoístas, tanto hombres como mujeres. El enemigo nos tiene encadenados a través de las borracheras, a través de tener una vida en libertinaje. El enemigo nos tiene encadenados, pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el poder del Evangelio, Cristo despojado de su humanidad, viene a vivir en la vida de ti y comienza a hacer ese cambio, el poder del Espíritu Santo comienza a transformar al ser humano. El borracho dice, miren, noten lo que dice la sierva del Señor, mediante el poder de Cristo, hombres y mujeres han roto las cadenas ¿de qué? Del hábito pecaminoso. Han renunciado, ¿qué cosa? Al egoísmo. Los profanos se han vuelto reverentes. Los borrachos se han vuelto sobrios. Los libertinos se han vuelto puros. Las almas
que han llevado la semejanza de Satanás se han transformado a la imagen de Dios. Qué hermoso de poder experimentar la obra del Evangelio, que es el misterio de la transformación, el misterio del nuevo nacimiento que hace Cristo en tu vida, en mi vida. Por eso es que, mis hermanos, vemos y escuchamos muchos testimonios que hombres se han aferrado, han aceptado a Cristo y han podido tener esta transformación que no lo obtenemos por nosotros mismos, sino que este cambio lo hace el poder del Espíritu. Mis queridos amigos, ¿quieres tú experimentar este cambio, este nuevo nacimiento? Acepta a nuestro Señor Jesucristo, acepta al poder del Evangelio y el Evangelio hará maravillas en tu vida. Mis queridos amigos, quiero experimentar ese cambio en mi propia vida. Yo quiero experimentar este nuevo nacimiento. ¿Tú lo quieres hacer? Te dejo esa pregunta y que tú puedas reflexionarlo durante el día, mis queridos amigos y hermanos. La sierva del Señor dice en Lecciones Objetivas de Cristo, la página 333, Lecciones Objetivas de Cristo, página 333, dice: a medida que la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, se vuelve omnipotente, hermanos. Este es un trabajo que tampoco no viene por causa de azar, de magia o de, no sé, hermanos. Este es un trabajo mancomunado, un trabajo que coopera el hombre y la voluntad divina. Dice, a medida que la voluntad del hombre, ojo, la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, ¿cómo se vuelve? Se vuelve omnipotente, poderoso. Todo lo que debe hacerse según sus órdenes puede lograrse con su fuerza. Todas sus órdenes son habilitaciones. Cristo, mis queridos amigos, cuando estuvo aquí en esta tierra, como ser humano, igual que tú, igual que yo, todo lo que hizo en favor del ser humano, lo hizo gracias al poder del Padre. Porque en sí mismo él, como ser humano, con su naturaleza divina, no pudo ser nada en beneficio de él. Todo lo hizo con el poder del Padre. Ahora, nosotros, si aceptamos al poder del Evangelio en nuestras vidas, el poder del Evangelio, como la misma palabra dice, es el poder de Dios, va a transformar tu vida y Cristo hará ese cambio en tu propia vida, mis queridos amigos y hermanos. Muchas personas dan testimonio de que cuando aceptaron a Cristo, les cambió su vida. Lo sacó de la droga, del alcohol, lo sacó de la vida en libertinaje que tenían. Y de esa manera ahora dan testimonio de ese poder del Evangelio que los ha cambiado. Esa experiencia quiero tenerlo yo también y juntamente con ustedes. Pero siempre y cuando ustedes o yo podamos también darnos y cooperar con la voluntad de Dios, porque nosotros por sí solos no lo podemos hacer. Dios lo puede hacer, pero tampoco Dios no puede forzarte a hacerlo, sino que tú y yo tenemos que cooperar. Se tiene que mezclar la humanidad con la divinidad para que pueda haber este cambio del nuevo nacimiento. Qué hermoso, mis queridos amigos y hermanos, poder responder esta pregunta con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, con la ayuda del Espíritu, profecía, donde dice, ¿qué milagro obrado por el Evangelio se llama misterio? Es el misterio del nuevo nacimiento. Ese es el milagro que obra el poder del Evangelio en tu vida. ¿Estás dispuesto a que este milagro ocurra en tu vida? Acepta el Evangelio, que es el poder de Dios, mis hermanos. Muy bien, continuamos con
con Cristo en ti. Y vamos a ir a una segunda pregunta, dice. ¿Qué experiencia? Noten lo que dice la pregunta. ¿Qué experiencia debemos obtener para tener el poder de Dios, el poder del Evangelio manifestado en nuestra propia vida? ¿Cuál es esa experiencia que debemos obtener? En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, la palabra dice, Segunda de Corintios, el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Todos son hechas nuevas. Y también el mismo libro de Segunda de Corintios, el capítulo 13 y el verso 4. Vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo Segunda de Corintios, el capítulo 13, verso 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando para nuestro Señor Jesucristo, ahora dice, vive por el poder de Dios. Pues ahora nuestro Señor Jesucristo fue resucitado y ahora está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros, dice la palabra de Dios. Y el testimonio del espíritu de profecía, la pluma inspirada, la sierva del Señor, dice lo siguiente en Lecciones Objetivas de Cristo, la página 340. En la anterior leímos la página 333, pero ahora vamos a leer la página 340. Noten lo que dice. Cuando quienes profesan servir a Dios siguen el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria. Cuando quienes profesan servir a Dios siguen el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo? Practicando los principios de la ley en su vida diaria. Cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia, noten lo que dice, hermanos, entonces la iglesia tendrá poder para mover al mundo. Y eso es lo que la iglesia en estos momentos no lo tiene. No tiene esa transformación. No ha habido un nuevo nacimiento en el profeso pueblo de Dios. Por eso es que el mundo hoy en día observa al mundo cristiano, ataca al mundo cristiano y habla mal del pueblo de Dios. Y no es que esté hablando mal, el pueblo de Dios está actuando de esa manera. No ha tenido esta experiencia del nuevo nacimiento. Nuestro carácter no ha sido transformado. Seguimos viviendo en la vida antigua. No hemos dejado las costumbres de Egipto. Por lo tanto, estamos yendo por el camino equivocado. Por eso dice la sierva del Señor. Pero, dice, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismos, entonces la iglesia tendrá poder para mover el mundo. Pero nunca se debe olvidar que la influencia no debe de ser un poder para el mal. Perder la propia alma es algo terrible, pero causar la pérdida de otras almas es aún más terrible, hermanos. Es una gran responsabilidad para el pueblo
que sigue las pisadas de Cristo. Perderse él mismo es terrible, pero hacer que otras personas se pierdan por la mala enseñanza es más terrible aún. Que nuestra influencia sea un sabor de muerte, dice, que nuestra influencia sea un sabor de muerte para muerte, es un pensamiento terrible. Sin embargo, esto es posible. Muchos de los que profesan reunirse con Cristo, escuchen, se están alejando de Él. Por eso la iglesia es tan débil. Muchos se entregan libremente en críticas y acusaciones. Al expresar sospechas, celos y descontento, se entregan como instrumentos a Satanás. Antes de que se den cuenta de lo que están haciendo, el adversario ha cumplido su propósito a través de ellos. Sin darse cuenta, mis hermanos, el enemigo está ganando batalla, está ganando terreno en la vida y en la experiencia del pueblo profeso de Cristo, que no se ha dejado ser transformado por el poder del Evangelio, que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Se ha producido, dice, la impresión del mal, se ha proyectado la sombra, las flechas de Satanás han dado en el blanco. La desconfianza, la incredulidad y la absoluta infidelidad se han apoderado de aquellos que de otro modo habrían aceptado a Cristo. Mientras tanto, los trabajadores de Satanás miran con complacencia a aquellos a quienes han llevado al escepticismo y que ahora están endurecidos contra la represión y la súplica. El enemigo y sus agentes están listos para acusarnos y decirnos, miren, ahí está el pueblo de Dios. Dicen que son el pueblo de Dios, pero en su vida, en su caminar diario, no siguen el ejemplo de su maestro. Y eso es lo que el mundo observa hoy en día, al mundo cristiano en general. Al mundo cristiano en general nos tachan o nos dicen, ahí está, miren, por eso es que yo no quiero ser parte de ellos, porque todavía, mis hermanos, no hemos tenido esta experiencia. Por eso la pregunta dice, ¿qué experiencia debemos obtener para poder obtener el poder de Dios y que se manifieste en nuestra vida? La misma sierva del Señor y la misma palabra de Dios nos responden y nos dicen que la experiencia que obtuvo Cristo, mis hermanos, esa experiencia vivida debe ser en nosotros. ¿De qué manera? La sierva del Señor dice en la primera parte de este párrafo, dice, cuando quienes profesan servir a Dios siguen el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria. Debemos tener esta experiencia, practicar los principios de la ley en nuestra vida diaria. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Cristo es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir este ejemplo, viviendo en obediencia a los principios de la ley en nuestra vida diaria. Así de esta manera nosotros tendremos esta experiencia de que Cristo se manifieste en nuestras vidas y en nuestra vida diaria, mis hermanos. Es un privilegio tener que tener nosotros al Evangelio tan dispuesto a hacer esta transformación en nuestras vidas y vivir en nuestra vida. Y así de esta manera nosotros dejaremos al viejo hombre y viviremos en una vida nueva, experimentando el nuevo nacimiento, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en obediencia a los principios de la vida, obteniendo, dice, la obediencia o viviendo en obediencia a los principios de la ley en nuestra vida diaria, mis hermanos. Es la invitación que el Señor nos hace a todos nosotros, a todos mis hermanos, ustedes que nos escuchan, ustedes que nos siguen por las plataformas del Facebook, del WhatsApp, del YouTube. Es la invitación que nos hace el Señor, que Él quiere morar en ti. Cristo quiere vivir en nuestra vida y nosotros te queremos experimentar esa vida que tuvo Cristo
aquí en esta tierra como ser humano, nos invita de que nosotros también lo podamos experimentar, no con nuestras propias fuerzas ni por nosotros mismos, sino que todo lo debemos a Cristo morando en nosotros, mis queridos amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la sintonía que ustedes a diario siguen las páginas de este ministerio, y te invitamos de que tú puedas compartir este mensaje a todos tus seres queridos, a todas aquellas personas que desean conocer más del poder del Evangelio. Que tengan un bonito día y que el Señor me los bendiga. Muy buenos días.